Les doy la más cordial bienvenida a la sesión vespertina de la Feria del Libro, la 9ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero. En este módulo vamos a presentar pues, una obra titulada La Introducción al Estudio de la Política Exterior de México de 1821 a 2021, estos 200 años de vida independiente de nuestro país. Están documentados aquí en un trabajo que realmente es muy completo porque contiene las bases teóricas, el marco jurídico, el recorrido histórico a través de distintos momentos que han pues forjado la política exterior mexicana, la han ido modulando también conforme se han definido los intereses de México, los principios de política exterior, y es un repaso muy interesante, yo diría un repaso obligado para quienes tengan interés en adentrarse en la política exterior de México. Para ustedes que tienen interés de ingresar al Servicio Exterior Mexicano, pues esto ya les podemos ir diciendo que es obligada esta lectura por la cantidad de información de calidad y datos también muy importantes que documentan muy bien el paso de nuestro país, repito, a través de episodios de la historia, de los momentos que han ido marcando la historia y cómo se ha adaptado la política exterior de México. El libro tiene el sello del CIDE, de FES Acatlán y del CESPEM, el Centro de Estudios sobre la Política Exterior de México. Y tengo un agrado muy especial de presentar a 4 panelistas de primer orden que van a encabezar los comentarios y también la presentación de la obra. En primer lugar, menciono a quienes son los autores de este libro, coordinadores, Jorge Schiavone y Rafael Velázquez Flores, muchas gracias. Está también para comentar el doctor Jorge Chabat y el embajador Miguel Ruiz Cabañas, a quien le voy a dar la palabra en primera instancia al embajador Ruiz Cabañas. Lo presento, el embajador Ruiz Cabañas actualmente es director de la iniciativa sobre los objetivos de desarrollo sostenible en el Instituto Tecnológico de Monterrey. En cuanto a su formación, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, también es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia en Nueva York, realizó una maestría ahí. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1979, en donde ha desempeñado, entre otros cargos, el de subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, embajador de México en Japón, embajador de México en Italia, así como representante de México ante la Organización de los Estados Americanos. En cuanto a su actividad como académico, pues ha impartido conferencias en diversas universidades en España, en Estados Unidos, en Argentina, en Italia y Japón, y ha publicado diversos artículos en revistas especializadas de universidades, centros de pensamiento estratégico en distintos países. Entonces, Miguel Ruiz Cabañas es un diplomático pues muy querido en la Secretaría de Relaciones Exteriores, razón por la cual pues, nos da mucho gusto iniciar esta presentación con él y darle la palabra. Adelante, Miguel, por favor, y gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias a todas, a todos. Antes que nada, pues gracias, Alejandro, por esa amable introducción. Estoy muy complacido de participar en este panel para presentar el libro de mis amigos, los doctores Rafael Velázquez y el doctor Jorge Schiavone. Y debo decirles que yo me enteré del libro ya cuando estaba prácticamente a punto de publicarse, casualmente en un desayuno que compartí con alguno de los autores, quien mencionó que su libro estaría listo muy pronto. Y en efecto así fue. Vi el libro y casi me lo eché de un tirón. Bueno, 2 o 3 tirones. Y es un libro largo, tiene 349 páginas. Pero es un libro que para los que estamos dando cursos de política exterior de México o de práctica diplomática
o análisis de las relaciones internacionales del país. Es un libro que me atrevo a asegurarles que se va a convertir en un clásico. Yo recuerdo en los años 70, y seguramente el doctor Jorge Chabá también se acordará porque estuvimos al mismo profesor de Relaciones Internacionales, el doctor Mario Ojeda, y en esa época él salió con su libro que se volvió súper clásico, Alcances y Límites de la Política Exterior de México. Y el libro, como todos los internacionalistas mexicanos sabemos, pues la verdad es que volvió el clásico de su época, el parámetro fundamental, un poco lo que si uno publicaba, si uno se atrevía a hacer análisis de política exterior, pues el marco de referencia fundamental era el libro de nuestro queridísimo profesor y expresidente del Colegio de México, don Mario Ojeda. Yo, no porque sean mis amigos, que lo son sus autores, y le tenga gran aprecio a la obra que cada uno de ellos ha hecho a lo largo de sus brillantes carreras profesionales académicas, pero sí me atrevo a comparar el libro que ellos han publicado y me atrevo a ponerlo entre los libros que van a ser clásicos en el estudio de la política exterior de México. Creo que lo único que a veces pensé es que el título es un título muy modesto, porque se ponen antes de nada, en vez de análisis exhaustivo de la política exterior de México, le ponen introducción a la política exterior de México, al estudio de la política exterior de México, y realmente es un libro que se queda uno con la impresión de que no le falta nada, no le falta y ni le sobra nada. Claro, siempre hay lecturas que uno dice, oye, yo hice tal lectura y no la veo citada aquí, o recuerdo tal evento y no le dieron la importancia que según yo tiene. Pero la verdad es que son cosas muy menores, minucias. Es un excelente recuento de lo cual ha sido la política exterior del Estado mexicano, nada menos que la friolera de 200 años. Yo recuerdo que también en los años 70 y 80, cuando alguien trataba de cubrir un periodo tan largo, pues hacía la historia moderna de México, la historia de la Revolución Mexicana, además de la historia mínima también del colegio. Esa, por cierto, colección de la historia mínima del Colegio de México, pues tuvo tanto éxito que empezaron a salir muchas otras historias mínimas, incluyendo el libro también, ya, yo diría clásico, de Roberta Layú, Historia de las Relaciones Internacionales de México, o el más reciente de Claude Heller sobre las relaciones multilaterales de México. Entonces, quiero empezar así, haciendo un explícito reconocimiento a la labor que han hecho estos dos grandes internacionalistas mexicanos. Y quiero decirles que me parece que se va a convertir en muy pocos días en el libro de texto de la política exterior de México. Es un libro fantástico porque pues tiene todo lo que normalmente damos en los cursos de política exterior de México. Elementos teóricos, conceptuales, el marco jurídico en cómo se genera la política exterior de nuestro país, luego la política exterior de la azarosa sobrevivencia de México como nación y la conformación del Estado mexicano en el siglo XIX, la política exterior que luego se dio en el México revolucionario, ¿no? De 1911 hasta 1980, revolucionario y postrevolucionario, que abarca pues prácticamente todo el siglo XX. Y después tenemos un capítulo, una muy interesante tercera parte, que es qué pasó con la alternancia en el sentido del cambio político tan significativo que se dio cuando el PRI pierde la presidencia y la gana un partido de oposición, el PAN encabezado por Vicente Fox. ¿Qué pasó en esos 12 años? Y por último, esta cuarta parte, que es pues el triunfo de la izquierda en México en 2018 y que son pues realmente hitos históricos importantes en la historia del país y por lo tanto
en la historia de nuestra política exterior y la manera en que nos hemos relacionado. Yo diría, me encantó, y no lo puedo exagerar. Es un libro realmente muy didáctico. Parece libro de texto, yo diría, hasta en el papel que se imprimió, me parece un libro de texto. Miren ustedes, aquí está. Y vean ustedes, no pretendo que lean, pero vean los colores, vean las fotos. Entonces, es un libro manual donde realmente el estudiante puede concentrarse exactamente en los conceptos, en los temas y en las preguntas importantes. Entonces, el libro más didáctico que he visto para estudiar la política exterior, pues yo creo que de cualquier país. Y me da mucho gusto que sean dos autores mexicanos que lo escriban sobre México. Cada capítulo, para aquellos que no lo han leído, y desde luego se los recomiendo, pues habla de un poco el contexto en que se da la política exterior en ese momento, a veces por temas, a veces por los gobiernos sucesivos que se iban dando, con los condicionamientos internos, cómo se estaban moviendo las fuerzas internas en México y los condicionamientos internacionales. Cada capítulo tiene su propia cronología, su línea del tiempo, muy útil para entender el proceso de toma de decisiones de cualquier país. Los objetivos de política exterior que estaba persiguiendo el gobierno en ese momento. Además, hay una cosa que me gustó mucho, tiene pequeñas secciones, recuadros, en colores con las anécdotas. ¿Sabías tú que, por ejemplo, el presidente Woodrow Wilson se enfermó de la fiebre española, estuvo ausente de las negociaciones y aparentemente eso tuvo mucho que ver en el resultado final del Tratado de Versalles y lo mal hecho que estuvo, por cierto? Entonces, cómo esas anécdotas, desde luego que ayudan a explicar cosas que normalmente no están en un libro, digamos, de política exterior o de análisis de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque está dirigido a los estudiantes, a las y los estudiantes, y eso realmente es notable. Los retos que se enfrentaban, el análisis por áreas, por temas, los casos relevantes, otra vez recuadros de política, recuadros de colores, un caso relevante de política exterior, que si la enchilada completa que proponía el gobierno de Fox para llegar a un acuerdo de migración con Estados Unidos, y así. Si fuera poco, al final de cada capítulo tiene un resumen para que los estudiantes no se les olvide qué es lo importante y lo que hay que retener. Y por si fuera poco, todavía les ponen las preguntas guía, o sea, le están haciendo el trabajo a los estudiantes y a los profesores, porque ahí están ya las preguntas de examen que pueden poner a sus estudiantes. Entonces, me parece verdaderamente notable y al final terminan con unas sugerencias bibliográficas donde están realmente, no todas las lecturas que yo recomendaría, algunas ausencias, pero hay realmente están digamos, la estructura de las listas bibliográficas es muy buena. El libro plantea los 3 dilemas clásicos de la política exterior de México, no dilemas, discusiones, áreas, tema que han permeado desde hace pues, por lo menos 50 años, desde que Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa escribió su libro México y el Mundo, y que don Mario Ojeda decía, este tema de los principios son posiciones jurídicas, pero a veces nos falta saber cuáles son los intereses reales de México. Entonces, este tema, que algunos han querido ver como principios en contra de intereses. En mi opinión, la política exterior de México siempre ha combinado principios e intereses. Y los ha combinado a veces poniendo los principios por delante, porque esa es la mejor manera de defender los intereses en un país que muchas veces ha tenido que reaccionar defensivamente frente a el actor o el factor principal de su política exterior, que se llama Estados Unidos. Entonces, ¿cómo el libro describe políticas y actividades de los diplomáticos mexicanos, de los diferentes gobiernos, para hacer frente a esa realidad perenne? A mí me gusta mucho decir
Desde luego que geografía es destino en política exterior, así como Freud decía infancia en destino en política exterior. Geografía es destino. No quiere decir que te vas a llevar necesariamente bien con tu vecino o te vas a llevar a tener conflictos permanentes con tu vecino. No, vas a combinar las dos. Vas a ver, habrá épocas y momentos y temas en que prevalezca el conflicto y habrá otros donde prevalezca la cooperación. ¿Por qué? Porque igual que así pasa con los vecinos y más tratándose de países con una asimetría de poder tan grande como la que existe hasta hoy entre México y Estados Unidos. Pero decir que México tenía una política de principios de los años 20 hasta hoy y que solamente tenemos una política de principios, desde luego es una ingenuidad. Repito, creo que todos los gobiernos y más los más principistas han sido realmente muy pragmáticos en su toma de decisiones. Déjenme decirles algo, un tema que quiero subrayar rapidísimo, Alejandro, ya voy a terminar. Cómo los actores, hay actores en esta relación México-Estados Unidos que siempre se salen un poco de la órbita. O sea, pueden los gobiernos acordar cosas formalmente, pero de repente va a salir una agencia de seguridad de Estados Unidos y va a plantear exactamente lo contrario que lo que acordaron los miembros de gabinete. Lo hemos visto muchas veces. Mañana va a haber una reunión de seguridad y van a ver ustedes cómo esta agencia puede salir con su propia posición en los próximos días. Elementos de cambio y continuidad, por supuesto, lo que funciona no se cambia generalmente en la vida, ¿sí? Y lo que deja de funcionar cambia. Son las percepciones de lo que funciona lo que hacen que la política exterior cambie. Y ahí sí, me gusta mucho la manera en que cierran el libro cuando dicen tenemos que tener política exterior de Estado que refleje el verdadero interés nacional del país, pero para eso tenemos que tener un consenso. Y yo diría, como francamente he pensado toda mi vida en el servicio exterior y ahora en la academia, no hay consenso real en política exterior para que podamos tener una política exterior de Estado, excepto en algunos temas centrales, pero ni siquiera en todos. No tenemos consenso, y con esto ya termino, sobre qué significa la soberanía permanente sobre los recursos naturales. La discusión que estamos teniendo estos días les revela a ustedes que es práctica internamente en México. La propuesta de ley sobre una contrarreforma a la reforma eléctrica que se hizo hace unos años, les revela a ustedes que no hay consenso y que aquellos dos viejos proyectos del siglo XIX, pues sí, a veces todavía tienen pequeñas manifestaciones en el siglo XXI. Hay muchos temas que son consensados, pero hay temas centrales de la participación de México en el mundo donde todavía no tenemos un verdadero consenso nacional. Mis felicitaciones a los autores. Su libro es ya un libro clásico de la política exterior de México. Gracias. Al contrario, muchas gracias, embajador Luis Cabañas, por este comentario pues tan completo que refleja de manera fiel, me parece. Yo me sumo a la valoración que hace sobre la importancia que va a tener este libro como herramienta para quienes estudian y para quienes imparten también cátedra en las distintas materias que comprende la política exterior. Estamos viendo una reacción muy interesante también en el chat, en la transmisión en vivo, que la gente está interesada en el libro, y quienes ya lo conocen pues reafirman estos comentarios. Entonces pues nos da muchísimo gusto que así sea. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Jorge Chabat. Estudió licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México, así como la maestría y el doctorado en Asuntos Internacionales en la Universidad de Miami. Y le damos la palabra al doctor Jorge Chabat, académico de la Universidad de Guadalajara, como nos lo ha aclarado él mismo. Adelante, por favor, doctor. Sí, gracias. Sí, perdón, pero es que si no luego me regañan acá en mi chamba, dicen que estoy ya... No. Que tengo varias chambas, que no, nomás tengo una. No, bueno, pues bueno, muchas gracias por
presentación, por la invitación a comentar este libro, que pues como ya has señalado, lo edita el Centro de Estudios sobre la Política Exterior de México, el CIDE y la FE Zacatlán. Y bueno, mira, la verdad, en fin, suscribo lo que dijo mi colega, amigo, Miguel Ruiz Cabañas antes. Este es un libro que ciertamente llena un vacío en el estudio de la política exterior de México. Yo comencé a dar un curso de política exterior de México a principios de los 80s. Lo di durante pues, varias décadas, hasta la fecha todavía de repente doy este curso aquí en la Universidad de Guadalajara. Y la verdad es que era complicado tener la bibliografía para todos los temas y para todos los periodos. Había algunos en que había más bibliografía y en otros había muy poca. Entonces sí había como lagunas que era complicado llenar, y no había ciertamente un libro que tuviera una visión global y que abarcara, pues, digamos, una perspectiva histórica desde que México es nación, ¿no? Entonces yo lo que hacía en los cursos pues, era agarrar artículos aquí y allá, y pues, obviamente había periodos bien tratados y otros donde había muy poco que decir, ¿no? Porque no había bibliografía. Entonces, en ese sentido, el libro sí llena estos vacíos, da una visión global de la política exterior mexicana, de la evolución de la política exterior desde que México es independiente, y permite también ver cómo algunos de los temas que uno piensa que son novedosos, en realidad ya están presentes en la política exterior mexicana desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, desde temas como la diversificación de las relaciones frente a Estados Unidos, temas como la frontera con Estados Unidos, o los principios de política exterior que vienen un poco desde el siglo XIX, pero obviamente se consolidan con la Revolución Mexicana, una revolución nacionalista, y que tiene la experiencia de las intervenciones extranjeras del siglo XIX, que también aparecen aquí. Entonces, permite entender bien un poco por qué la política exterior mexicana del siglo XX tiene las características que tuvo las características que tuvo, y es básicamente porque, bueno, hay una historia detrás y una evolución. Entonces, esto sí da una perspectiva global, y cómo algunas de las preocupaciones que teníamos en el siglo XIX siguen presentes, ¿no? O sea, yo coincido con lo que decía Miguel Ruiz Cabañas, no hay consensos, efectivamente, y también lo refleja bien este libro porque incluso en la parte que habla de Peña Nieto, habla un poco regreso quizá con un poco planteándose la pregunta, regreso a lo que era la política exterior del siglo pasado, pues era lo que quería Peña Nieto. Y entonces lo que nos permite ver es que lo que uno pensaba que era una línea continua de evolución del nacionalismo a la globalización, pues de repente no es tan continua, ¿no? Y en esto queda muy claro también con el último capítulo sobre López Obrador, que ciertamente pues está a la mitad, porque el sexenio está a la mitad. Ese es el problema de hacer los libros cuando está pasando la historia, pues hay que hacer otras ediciones, ¿no? Jorge y Rafael tendrán que hacer una edición luego actualizada cuando termine el sexenio de López Obrador, y bueno, seguirán seguramente sacando nuevas ediciones conforme avancen los sexenios, ¿no? Entonces, en ese sentido, retomo lo que decía hace un momento, no está tan claro esta línea de evolución de la política exterior, de una política exterior defensiva, aislacionista de principios, a lo que parecía ser ya una política exterior mucho más participativa en la arena internacional, mucho más activa y mucho más internacionalista, digamos, menos nacionalista y más de acorde a ciertos valores de la comunidad internacional, ya no queda claro. Lo cual demuestra que la historia, pues, no siempre va en una dirección. De repente hay cambios,
hay regresos a posiciones que tenían antes, lo cual no es bueno ni malo, simplemente así es. Y bueno, esto creo que permite muy bien el libro ver esta evolución. Ahora, como ya señaló, pues tiene varias virtudes este libro, además de esta visión histórica que me parece el enfoque correcto, ver por sexenios, porque cada sexenio tiene sus propias características. Además de esta visión histórica, tiene una parte teórica que también ayuda mucho a entender, bueno, qué es política exterior, qué son relaciones internacionales, está muy bien explicada también, y también es muy didáctica. Eso creo que ayuda mucho para los estudiantes entender estos cambios, estos recuadros, las preguntas, como ya se señaló al final de cada capítulo, también permiten afianzar el conocimiento, lo cual pues desde luego le hace una obra muy didáctica y que pues seguramente va a ser utilizada en muchos cursos de política exterior, que seguramente no tengo el dato, pero probablemente Jorge y Rafael lo tengan. Hay un montón de cursos de política exterior de México que se dan en este país, pero seguramente en todas las carreras de relaciones internacionales, que son un montón, que a partir de los años 80 han proliferado, y pues tienen ahí desde luego un campo para que el libro se lea y se distribuya de manera muy importante. Espero que eso también le reditúe alguna ganancia monetaria, no más allá del reconocimiento académico. Si venden muchos libros, espero que tengan ahí algún beneficio de este trabajo tan exhaustivo que han hecho. Tiene también una bibliografía bastante amplia, incluso por temas, lo cual refleja que es un tema que se ha venido estudiando desde hace mucho y se ha venido publicando mucho más de lo que uno hubiera pensado. Y en ese sentido, pues creo que la labor ha sido también una labor de recopilación de bibliografía bastante extensa, ¿no? Entonces, pues creo que sí es un instrumento muy útil, permite reflexionar más allá de la coyuntura, un poco hacia dónde va la política exterior, por qué o cómo ha evolucionado, por qué ha cambiado, y está muy reflejado los cambios aquí de cierta política defensiva al activismo a partir de los 70s, cómo ha habido cambios en algunos conceptos que parecían inamovibles, como el mismo concepto de no intervención, como se ha venido modificando. Entonces, creo que es muy útil y pues tiene también la virtud de que combina lo que es un conocimiento histórico con un conocimiento más presente. Normalmente quienes escribían del siglo XIX eran historiadores que no ponían mucho énfasis en la política exterior, sino más bien en la historia de México como tal, del siglo XIX, y en cambio en este libro, bueno, se pone el foco en lo que es la política exterior. Entonces, pues sí creo que logra una combinación muy beneficiosa para el lector. Entonces, pues yo no me queda más que felicitarlos. Sé que esto implica mucho trabajo, un trabajo muy minucioso, mucha talacha. La edición, todas estas preguntas, recuadros, implica reflexionar mucho pensando en el lector y pensando en el alumno. Pero bueno, seguramente será un libro que no nomás lo leerán los alumnos de los cursos de política exterior, sino todos los interesados en el tema, y será sin duda un manual de referencia para quien quiera entender lo que ha sido la política exterior y hacia dónde vamos. Espero que vayamos a algún lado. Yo ya no sé a estas alturas muy bien hacia dónde va, pero pues es parte de cómo evoluciona la historia. Y creo que hay muchas interrogantes que seguramente al final del sexenio quedarán un poco más claras. Así es que yo los conmino a que en 3 años saquen una nueva edición, donde tengan una evaluación completa de este sexenio, que pues ciertamente ahora está a la mitad. Pues en fin, una vez más, felicidades. Creo que es un gran esfuerzo. Espero que
que tenga la difusión que se merece, y coincido con lo que decía Miguel Luis Cabañas, seguramente será un clásico y tendrá muchas ediciones, y como es un libro que se va a ir enriqueciendo con el paso de los años, porque seguirán pasando cosas en la política exterior mexicana, pues seguramente va a tener muchas ediciones actualizadas y con la última información. Así es que pues es un libro que está destinado a permanecer en la currícula de los estudiosos de la política exterior mexicana durante muchas décadas, que espero que vivan ustedes muchas décadas también para que editen muchas segundas, terceras ediciones del libro. Entonces, muchas felicidades a los dos autores y pues gracias por la oportunidad de comentar esta obra, y bueno, pues espero que quienes estén atendiendo esta presentación de manera virtual lo compren y lo lean, y seguramente van a tener o sacar un gran provecho del trabajo de dos estudiosos del tema que llevan ya muchos años trabajando en esta temática. Así es que, pues una vez más, felicidades y muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Jorge Chabate, profesor de la Universidad de Guadalajara. Pues no olvidemos el marco en el que estamos presentando este libro, es la novena Feria del Libro de Relaciones Internacionales, convocada por el Instituto Matías Romero. Yo les invito a quienes tengan la posibilidad de venir físicamente. Tenemos una mesa de venta de este libro, al igual que otras obras del mismo sello, libros del Colegio de México, libros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, algunos del acervo histórico-diplomático. Encontrarán cosas muy interesantes para quienes quieran formarse en estas materias. Importantísimo el libro, porque también ya nos comentarán ahora tanto Jorge Esquiabón como Rafael Velázquez, si están de acuerdo o no, pero a mí me parece que este libro le permite a quien lo revise, quien lo vaya estudiando, determinar o por lo menos sacar sus propias conclusiones sobre el papel que tiene México en el mundo. Muchas veces hay distintas percepciones al interior de México de cómo el país es percibido fuera de México. Y normalmente fuera de México nos ven de una manera mucho más completa, con mayor presencia de lo que internamente puede llegarse a concebir. Entonces, pues bueno, también en esa medida ayuda esta obra para determinar individualmente en qué papel o en qué lugar se ubica México en el mundo. Le voy a dar la palabra ahora entonces al doctor Jorge Esquiabón. ¿Verdad, Jorge? Sí. Para que nos comente sobre este libro. Jorge Esquiabón es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego, donde también cursó el doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ha sido presidente y vicepresidente de la AMEI, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, presidente fundador de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Estudios Internacionales, miembro del Sistema Internacional de Investigadores, ha publicado más de 80 libros, artículos, documentos de trabajo sobre política exterior, relaciones internacionales y, espero no equivocarme, profesor investigador del CIDE y sobre todo un gran colaborador y amigo del Instituto Matías Romero, donde de manera permanente participa en muchos de los eventos que organizamos y también nos permite pues profundizar en algunas áreas en las que él está especializado, sobre todo en el trabajo consular en Estados Unidos que se lleva a cabo pues desde hace muchos años con gran intensidad por parte del gobierno mexicano. Querido Jorge, te doy la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Alejandro. Y primero y antes que nada quiero agradecer la enorme hospitalidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, muy particularmente del Instituto Matías Romero, quien nos ha invitado a presentar esta obra en la mejor feria del libro que existe en el país, que es la Feria de Relaciones Internacionales del Instituto Matías Romero, donde, por cierto, invito a todos quienes nos están escuchando que vayan físicamente. Todavía se mantiene hasta el viernes para que puedan adquirir las mejores obras sobre la disciplina.
Pero doblemente quiero agradecer la generosidad de los dos comentaristas, del embajador Ruiz Cabañas y del doctor Chabat, sobre la obra, porque en particular para mí ellos dos han sido dos de mis principales gurús por las cuales yo me enamoré y empecé a trabajar sobre la política exterior de México. Hace 20 años, en el año del 92, cuando era yo un estudiante de cuarto semestre de la licenciatura, tuve el honor y privilegio de ser una práctica profesional en el verano bajo el liderazgo del embajador Ruiz Cabañas, que en ese entonces, hace 20 años, ya era el coordinador de asesores del subsecretario para América del Norte. Gracias a su profesionalismo, entendí el valor de la política exterior de México y me enamoré de ella. Para luego entrar al CIDE a ser asistente de investigación bajo el liderazgo del profesor Jorge Chabat en el año de 1995, y el doctor Chabat fue mi director de tesis de licenciatura justamente sobre relaciones México-Estados Unidos. Por lo tanto, el que ellos dos hayan aceptado comentar esta obra es para mí un verdadero honor y privilegio. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias, doctor Chabat. A ver, ¿qué es esta obra? Esta obra es, yo la denomino, una obra de madurez de parte del doctor Velázquez y de un servidor después de más de 20 años de trabajar la política exterior de México, de haber publicado yo 25, el profesor Velázquez todavía más productivo que yo, como 30 libros, y de haber hecho los volúmenes especiales de Foro Internacional, que después se transforman en libros, para analizar la política exterior de las administraciones salientes. Ese libro, después de haber dado el curso de política exterior de México, tanto el doctor Velázquez como yo, durante más de 20 años, que a mí, como profesor, me hubiera gustado tener cuando di por primera vez el curso. Es decir, saber qué es lo básico y esencial que uno debe de enseñar como profesor a sus estudiantes en materia de política exterior de México. Pero además, lo hicimos pensando en los propios estudiantes de Relaciones Internacionales en México. Y aquí siempre me gusta platicar una anécdota que hace, ya 10 años, cuando tuve el honor de ser el presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, y por cierto, el doctor Velázquez era el secretario general y luego se convertía en presidente de la asociación, hicimos un recorrido por las instituciones académicas del país de Relaciones Internacionales. En ese entonces ya había 103 programas de Relaciones Internacionales y más de 23,000 estudiantes. El día de hoy son más de 28,000 estudiantes de Relaciones Internacionales y deben ser más de 110 programas. Es ya una de las licenciaturas, de las 10 licenciaturas con mayor matrícula en este país. Y sin embargo, hace 10 años no había libros de texto en español para la enseñanza de nuestra disciplina, y lo que vimos cuando fuimos a recorrer el país y conocer a las instituciones es que muchas veces no eran internacionalistas, sino historiadores, abogados, economistas quienes daban estos cursos, y por lo tanto pensamos que era absolutamente necesario tener libros de texto en español para la enseñanza de nuestra disciplina. Y así, el primer libro fue el de Teoría de Relaciones Internacionales, que ya va en su tercera edición, ya agotado como 5,000 ejemplares. Luego el de Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales para el curso básico, que también ya agotó 2 ediciones. Luego el de Clásicos de Relaciones Internacionales, y ahora el hermano menor, porque esperamos que se convierta en el hermano mayor, es este libro de Introducción al Estudio de la Política Exterior de México, prácticamente en 2 siglos, 1821-2021. ¿Qué teníamos en mente? Hacer un libro que facilitara la docencia para los profesores y que facilitara el aprendizaje para los estudiantes. ¿Para qué? Para cumplir 3 funciones esencialmente. La primera, que sea el libro de texto para el curso de Política Exterior de México, Historia de las Relaciones Internacionales de México, Diplomacia Mexicana, y creo que vamos bien, porque se publicó hace 3 semanas, y lo que nos comentó el editor es que prácticamente ya se agotó la mitad del tiraje en 3 semanas, lo cual significa que está teniendo una muy buena recepción en el mercado. Por cierto, los libros académicos no recibimos un solo centavo de regalías, no nos vamos a ser ricos en dinero, pero sí nos vamos a ser ricos en felicidades, saber que lo que estamos haciendo es útil y es relevante y pertinente para la formación de las nuevas generaciones de internacionalistas mexicanos. Segundo, ya lo decía el director general Alejandro Alday, creemos que este libro se puede convertir en la guía de estudio para la presentación del examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Afortunadamente, tanto el doctor Velázquez ha formado parte del concurso de ingreso. Yo tengo la oportunidad de ser ya en 4 ocasiones jurado del concurso de ascenso del Servicio Exterior Mexicano, y creemos que cuando vemos la información más básica y las herramientas de análisis para convertirse en un gran diplomático mexicano a través del ingreso al servicio exterior están dadas en una obra como esta. Y finalmente, tercero,
También para la presentación del examen general de egreso del Ceneval en Relaciones Internacionales, que ahora es un requisito en buena parte de las universidades de este país. Justamente también el doctor Velázquez y un servidor, al haber sido sus verdugos, en el sentido de ser parte de los miembros creadores de este examen general de egreso en Relaciones Internacionales, sabemos cuáles son las preguntas que se requerirían contestar, y les adelanto que un tercio de ellas son sobre temas de política exterior de México, y por lo tanto un tercio del examen general de egreso estaría cubierto justamente por una obra como esta. Y si le sumamos el teoría de relaciones internacionales y el de introducción al estudio de las relaciones internacionales, probablemente con esas tres obras tienen ustedes todo lo que se requiere. Además, yo sí creo que uno debe tener unos 5 o 10 libros de cabecera durante sus estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales. Esperamos que este se convierta en uno de esos 10 libros de cabecera, porque no solo está pensado para estudiantes y profesores a nivel licenciatura y posgrado en Relaciones Internacionales, sino también para los propios funcionarios públicos de la Cancillería mexicana o público en general interesado sobre la política exterior de México. Mi papá, que es arquitecto, se lo leyó en un fin de semana y dijo que le entendió. Por lo tanto, cumplimos con el objetivo de hacerlo lo más sencillo, lo más pedagógicamente organizado. El doctor Velázquez les explicará exactamente cuáles son todas las estrategias pedagógicas que hemos utilizado para facilitar la adquisición del conocimiento a partir de esta obra. A ver, ¿qué aprendimos? Dedicamos 2 años completos el doctor Velázquez y yo a la escritura de esta obra, que además refleja 20 y tantos años de trabajo en la disciplina para entender 200 años de política exterior. ¿Qué aprendimos? Déjenme decirlo en breves 5 minutos que me quedan de presentación. Aprendimos que la política exterior de México ha sido enormemente exitosa para garantizar el objetivo central de cualquier política exterior, que es el interés nacional mexicano. ¿Y cuál es el interés nacional? Siempre ha sido el mismo y será el mismo hasta el final de los tiempos para México y para todos los países. Es primero y antes que nada garantizar la existencia y la sobrevivencia del Estado nacional soberano sin intervenciones externas. Y México ha logrado construir, particularmente desde la República restaurada, después del 15 de julio de 1867, cuando entra triunfante Juárez tras vencer a Maximiliano y a los conservadores, y tenemos por primera vez en el país, después de 50 años de guerra intestina y de pérdida de territorio, un solo proyecto de nación. El proyecto de nación liberal, que después se fortalecerá durante el porfiriato con la estabilización del país y el crecimiento económico, aunque muy desigual, y luego se fortalecerá con la Revolución Mexicana, con los ideales sociales de la misma. Será entonces hasta la década de 1920-1930 cuando México tiene la capacidad como Estado soberano justamente de tener una política exterior de activismo internacional para cumplir el segundo objetivo de cualquier interés nacional, y es garantizar no solo la seguridad, que es lo primero, sino el bienestar de sus ciudadanos. La política exterior de México ha sido una herramienta esencial y una palanca para promover el crecimiento y el desarrollo de México con la promoción de las exportaciones, la atracción de la inversión extranjera directa, pero también el enganchar a México a la economía de los Estados Unidos, conteniendo la hegemonía estadounidense, sí, pero al mismo tiempo beneficiándonos de estar en el mercado más grande, al sur del mercado más grande del mundo, pues en el curso de toda nuestra vida. Como bien dijeron, como bien dijo el doctor Chabat, geografía marca destino. Y después, a partir de la década de 1930, México se convirtió en un actor crecientemente relevante en la promoción de sus propios principios de política exterior, los cuales vienen desde el juarismo también y se fortalecen con la doctrina Carranza. México es, por lo tanto, un país soberano, autónomo, independiente y con reducida injerencia internacional, en gran medida gracias a una exitosa política exterior de México que ha estado basada, además, en un profesionalismo ejemplar de nuestra burocracia especializada en política exterior, que es el Servicio Exterior Mexicano, que aunque es pequeño, es brillante, es uno de los 3 mejores servicios exteriores de toda América Latina y que han logrado justamente posicionar a México como un actor relevante a nivel internacional. ¿Cómo? Consiguiendo justamente 3 grandes objetivos de política exterior después de la consolidación del Estado Nacional Soberano. Primero, aún ante la enorme asimetría de poder entre México y Estados Unidos, México ha logrado contener
la hegemonía estadounidense para que el país se haya podido desarrollar de manera bastante autónoma, bastante independiente en términos de nuestras políticas públicas internas, pero también de la política exterior. Segundo, aunque con variaciones, a veces más, a veces menos, México ha fungido como un líder a nivel regional en nuestra área natural, histórica y de influencia, que es América Latina y muy particularmente América Central y el Caribe. Pero es esta posición de liderazgo a nivel latinoamericano, siempre peleándonos con Brasil, eso sí, es parte de la historia, cuando menos del siglo XX, a partir del siglo XX, en términos de América Latina. México ha logrado posicionarse como este líder regional y eso le permite posicionarse frente a otras regiones del mundo como un puente, una bisagra y un mecanismo de facilitación, lo cual permite el establecimiento de alianzas estratégicas con otras regiones del mundo. Pues logramos una relación especial con los Estados Unidos, conteniendo la hegemonía, pero beneficiándonos de la vecindad y al mismo tiempo siendo líderes a nivel regional en el resto del continente. Y tercero, México ha sido enormemente exitoso en la codificación del derecho internacional en aquellos temas que son justamente relevantes para la consolidación del Estado Nacional Soberano Mexicano y de nuestro interés nacional. Temas originalmente como la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, que México ha empujado a nivel regional y a nivel internacional por su codificación en organismos internacionales, pero luego hemos ido evolucionando de acuerdo a las necesidades de garantizar la sobrevivencia, pero también el desarrollo mexicano. En la década de los 60 nos apropiamos del tema de no proliferación nuclear, lo cual valió el primer premio Nobel a García Robles, el primer premio Nobel a un mexicano, y no porque nos encante o porque odiemos a las bombas atómicas, sino porque después de la crisis de los misiles, si no encontramos un mecanismo de desnuclearización en toda América Latina, probablemente en el caso de una guerra nuclear, México sería el tercer país en desaparecer después de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, por ser vecino a los Estados Unidos. Y luego en la década de los 70 fuimos un gran líder en términos de la codificación de derechos especiales para países del tercer mundo, para promover justamente el desarrollo y encontrar mecanismos de colaboración con los países desarrollados. A finales de la década de los 70 también fuimos un gran promotor de la codificación del derecho internacional del mar. ¿Porque nos interesan los pececitos? No, porque lo que nos interesaba era tener control soberano sobre nuestra zona económica exclusiva, particularmente para todo el petróleo que estaba en el Golfo de México, para explotarlo para el beneficio de los mexicanos. Y así, en las diferentes décadas fuimos sumando temas como la pacificación en América Latina, particularmente en Centroamérica, con Contadora. Después nos convertimos en campeones de la negociación de la deuda externa. Después nos convertimos en campeones de los procesos de reforma económica y estructural. También nos convertimos en campeones finalmente de la democracia, los derechos humanos, a partir de la transición democrática en México, y después nos convertimos en un actor central en la codificación de cooperación internacional en temas de medio ambiente y cambio climático. En pocas palabras, México ha sido enormemente exitoso en términos de aprovechar la política exterior, tristemente sin invertirle todos los recursos humanos y financieros que requeriría para todavía hacer más y mejor lo que se hace espectacularmente bien. La pregunta esencial es, ¿y cómo lo logramos? Bueno, si ustedes lo quieren saber, les recomendamos ampliamente que lean el libro, aprendan a partir de la historia, aprovechen los 3 primeros capítulos del libro, que son el capítulo teórico, metodológico y de las instituciones jurídicas legales de la política exterior de México, para entender esta gran historia de éxito sobre la política exterior de México, y espero que muchos de ustedes se emocionen como lo hice yo siendo jóvenes internacionalistas al leer esta obra y decidan convertirse, como tenemos el día de hoy a Alejandro Alday y al embajador Miguel Ruiz Cabañas, en grandes diplomáticos mexicanos. Pueden comprarlo en el Matías Romero, en la Feria del Libro. Pueden comprarlo también a través de mercadolibre.com.mx. Ahí hay un libro que lo vende. Nuevamente, no nos toca un centavo, pero de saber que estamos formando a los internacionalistas del futuro mexicano y probablemente a los grandes funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, ese es el mejor pago que podemos recibir. Aunque vayamos a morir en la pobreza como académicos, viviremos en la grandeza de las ideas, que es más importante. Muchísimas gracias.
Al contrario, estimado Jorge, muchas gracias a ti por esta presentación pues tan cálida, tan generosa, pero que también hace un recorrido muy puntual de esta publicación de la cual eres autor. Voy a hacer una aclaración para que no me promuevan un amparo. Sí es una guía importante para el examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, pero no es la única. Vamos a incluir otras, porque aquí como todo está grabado y luego no queremos generar agravios a nadie, lo señalo nuevamente. Es muy importante esta obra, seguramente estará incluida, pero entre otras nacionales y extranjeras también. Bueno, hecho esa aclaración, nuevamente muchas gracias, Jorge. Le vamos a dar la palabra también al doctor Rafael Velázquez Flores, quien es coautor de este libro. Actualmente es líder del Cuerpo Académico de Relaciones Internacionales y de Cooperación Transfronteriza de la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Velázquez Flores se graduó como licenciado en Relaciones Internacionales y maestro también en Relaciones Internacionales por nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, es investigador del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y ha ocupado distintos cargos académicos, administrativos y las distintas experiencias que ha tenido impartiendo clases en México y en el extranjero. Rafael, te damos el uso de la palabra. Muchas gracias también por facilitar que pudiéramos presentar en la Feria del Libro esta obra tan importante. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Al igual que Jorge, yo quiero agradecer al Instituto Matías Romero que nos hayan dado la oportunidad de presentar este libro en lo que también considero la feria más importante del libro de Relaciones Internacionales, inclusive en América Latina. Realmente es un honor para nosotros, un gusto participar en esta feria. Los felicitamos por mantener y darle continuidad a esta actividad que es muy importante para los internacionalistas, y también los invitamos a mantenerla. Esta es la 9ª, esperemos que la 10ª ya sea de manera presencial. Igualmente quiero agradecer los generosos comentarios de parte de nuestros comentaristas. En primer lugar, el embajador Miguel Ruiz Cabañas, que cuando fue subsecretario me apoyó a mí mucho en la presidencia de la MEI, nos acompañó tanto en las inauguraciones y en las clausuras de los 2 congresos que yo organicé, uno en Tijuana y otro en Huatulco, Oaxaca. Muchas gracias, embajador, por todo ese apoyo. Y bueno, qué mejor que un comentarista sea una persona que tenga mucha experiencia en el proceso de toma de decisiones de la política exterior de México. Por eso, para nosotros era muy importante su participación. Igualmente le doy un caluroso agradecimiento al doctor Jorge Chabat, que también ha sido uno de los principales especialistas académicos en México que se ha dedicado a estudiar la política exterior de nuestro país, y su participación también es muy importante para nosotros. Pues bien, este libro está editado en el año 2021 y tenía ese objetivo porque estamos cumpliendo 200 años de independencia. Es el bicentenario de la consumación de la independencia de México, y lo quisimos publicar en este año para que sirviera también de conmemoración a esta fecha tan especial. Hacer un balance de 200 años de política exterior es una tarea muy complicada, porque estamos hablando de un periodo muy amplio. Sin embargo, podemos identificar ciertas características que, por ejemplo, algunas ya mencionó el embajador Miguel Ruiz Cabañas, pero una de las tendencias que ha tenido esta política exterior en estos 200 años es que ha habido patrones de cambio y continuidad, y que estos elementos dependen tanto de coyunturas internas como externas. Es decir, como él muy bien lo mencionó, lo que funciona hay que mantenerlo, lo que ya no funciona, y a partir de las percepciones, como él atinadamente lo comentaba, pues se pueden hacer modificaciones o quiebres de la política exterior. Entonces, a lo largo de estos 200 años hemos visto este patrón de cambio y continuidad.
En estos 200 años también hemos visto cómo México ha buscado integrarse a la comunidad internacional, participar de la dinámica que se establece en los diferentes sistemas internacionales. México ha participado activamente en foros internacionales, en organismos internacionales, buscando construir una identidad frente al exterior, también para promover la cultura que tiene México. México es una potencia cultural desde el punto de vista histórico, de las costumbres que tenemos, y para nuestro país ha sido muy importante esta actividad que ha apoyado la Secretaría de Relaciones Exteriores con la nueva administración del canciller Marcelo Ebrard, al abrir 2 áreas muy importantes para la política exterior, el área de la diplomacia pública y el área de la diplomacia cultural. También son componentes muy importantes que acompañan la política exterior de cualquier Estado. Hemos visto también en estos 200 años una combinación entre los principios y el pragmatismo, como también ya lo señaló el embajador. Efectivamente, podríamos, por ejemplo, poner el caso de la administración de Lázaro Cárdenas, que fue una administración muy nacionalista en el sentido de la política exterior, pero también fue muy pragmática. Por ejemplo, le vendimos petróleo a los nazis. Una vez que Estados Unidos estableció un boicot a la compra de petróleo mexicano, luego de la expropiación de las empresas extranjeras en 1938. Yo creo que Lázaro Cárdenas fue uno de los presidentes más pragmáticos, porque también, por ejemplo, envió armas y envió dinero a los republicanos en España. Bien, también esta política exterior ha combinado también conflicto y cooperación. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Especialmente el conflicto se ha dado con Estados Unidos en temas como migración, seguridad, narcotráfico, etcétera, etcétera. Ha habido ahí algunas fuentes de tensión bilateral, pero que a final de cuentas yo diría que ambos gobiernos están dispuestos a establecer esquemas de cooperación para solucionar problemas que compartimos en ambos países. Esta política también ha mostrado fortalezas y debilidades, parafraseando un poco el título del libro del maestro Mario Ojeda, que ya fue mencionado aquí, Alcances y límites de la política exterior. Es decir, en función también de coyunturas internas y externas, la capacidad de negociación internacional de México ha aumentado o ha disminuido, y eso le ha permitido alcanzar en ciertos momentos objetivos de política exterior que se han establecido. También hemos visto una serie de éxitos y fracasos en la política exterior de México, ¿no? El libro trata de señalar cuáles han sido los más importantes desde el punto de vista diplomático, y también cuáles han sido los eventos que han impactado de manera significativa la historia, no solamente de la política exterior, sino también la historia social, económica y política de nuestro país. Y bueno, como ya también se mencionó, la geografía ha sido determinante en el proceso de toma de decisiones de la política exterior. Ya se ha explicado bastante bien aquí. Y también hemos visto que esta política exterior en estos 200 años ha tenido también la función de usarse para consumo interno. Es decir, hay decisiones y acciones de política exterior que están también orientadas al juego de poder que se da en el sistema político interno en México, ¿no? Por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, para el gobierno del PRI, era muy importante satisfacer los intereses de los grupos nacionalistas con tendencias a la izquierda, y eso impactó en la política que México desarrolló frente a la Revolución Cubana en los años 60. Entonces, este balance lo hemos tratado de hacer en este libro, que tal vez el auditorio se pregunta, ¿por qué un nuevo libro de política exterior en México si hay muchos? Hay varios ejemplos, ya se mencionaron muchos aquí, de obras importantes de política exterior de México. ¿Por qué otro más? Bueno, lo que nosotros quisimos hacer, el profesor Schiavone y yo, fue presentarles algo distinto, algo que fuera diferente, algo que fuera completo. Por eso la primera parte tiene elementos tanto conceptuales, teóricos y del marco jurídico y del proceso de toma de decisiones,
porque estos elementos le van a dar la base al análisis que más adelante vamos a hacer en las etapas históricas correspondientes, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, del interés nacional, del proyecto de nación, de la capacidad de negociación internacional de México, de los objetivos, las estrategias, los instrumentos que tiene la política exterior, y los usamos para analizar cada una de estas etapas. Yo creo y estoy seguro que estos elementos buscan de manera específica desarrollar capacidades de análisis de los lectores. Es decir, a través de la lectura de estos 3 primeros capítulos del libro, el estudiante o el profesor que lea va a adquirir elementos tanto teóricos, conceptuales y metodológicos para poder analizar de manera seria las acciones de política exterior de México. Luego tiene la parte histórica, que en primer lugar pues la dividimos por ciertas etapas, ¿no? El siglo XIX, muy importante, como ya se mencionó, para la conformación de un Estado nacional soberano, que pues básicamente es hasta la etapa del Porfiriato, un poquito después de la caída de Maximiliano de Habsburgo, como ya lo mencionó Jorge Schiavone, en 1867, pero yo creo que hasta el inicio del Porfiriato, cuando ya México tiene estabilidad política, y eso le permite un cierto crecimiento económico, desigual, totalmente, como estoy de acuerdo, pero eso le da las bases necesarias para proyectar una política exterior de mayor alcance a México. Pero bueno, luego viene el periodo revolucionario, que también ya se mencionó aquí. Hay un cambio de proyecto de nación muy importante. El argumento del libro es que al haber un cambio de proyecto de nación, también las estrategias de política exterior se modifican. Entonces, después de los gobiernos revolucionarios, hay una nueva estrategia de política exterior más cargada hacia el nacionalismo, ¿no? Muy distinto a la etapa totalmente liberal del Porfiriato. Luego tenemos un periodo muy importante que es el de Lázaro Cárdenas y el de Ávila Camacho, que para mí son muy importantes porque reflejan una alta capacidad de negociación internacional de México, obviamente gracias a las coyunturas internas y externas, pero en esos 2 periodos hay grandes logros en materia de política exterior de México, vale la pena revisar. Luego viene un periodo de la Guerra Fría, con altibajos. Hay administraciones como la de López Mateos, la de Luis Echeverría Álvarez, con una política exterior muy activa, pero hay otros periodos un poquito más tranquilos en materia de política exterior, como es el caso de Díaz Ordaz o de Ruiz Cortines, ¿no? Una política más aislacionista. Y bueno, luego viene también un cambio en el modelo de desarrollo económico a partir de los años 80, debido a la crisis económica que el país experimenta, luego de la baja del precio internacional del petróleo y el aumento de los intereses de la deuda externa. O sea, ante esas condiciones, la administración de Miguel de la Madrid tuvo que hacer ajustes de política económica, se reestructuró, se modificó el modelo de desarrollo económico, y eso también implicó cambios en la política exterior de México, ¿no? Yo creo que la cereza del pastel fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en diciembre de 1992, ¿no? Y esta política tuvo continuidad con Salinas de Gortari, con la administración de Zedillo, y hay un cambio importante a partir del año 2000, cuando también ya lo mencionó el embajador, pierde el PRI la presidencia, llega el PAN y hay cambios importantes en la política exterior de México. Inclusive esto nos lleva a tener crisis diplomáticas con países latinoamericanos, como fue el caso de Cuba y el caso de Venezuela durante la administración del presidente Vicente Fox. La administración de Felipe Calderón trató de resarcir los conflictos que México tuvo con la región. Y bueno, tenemos la última etapa que ya también se mencionó, es el último capítulo del libro, en donde está un periodo corto del regreso del PRI, y bueno, la política exterior de izquierda a partir del 2018. Todavía es muy prematuro hacer un balance de la política exterior
de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, ya hay algunos elementos que pueden marcar algunas tendencias. Los invitamos a revisar este análisis que hacemos en la última parte del libro. Y bueno, al final ya se mencionó, hay una bibliografía que busca dar orientación a las personas que quieren estudiar temas o hacer investigaciones, tesis, ensayos sobre el tema. Ahí pueden encontrar una amplia bibliografía que les puede servir de apoyo. Y bueno, también al final el libro contiene un índice temático que yo siempre he dicho es la lista de temas que un internacionalista debe saber sobre la política exterior de México. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad que nos dieron para presentar el libro. Al contrario, doctor Velázquez Flores, muchas gracias por esta presentación. Dobles gracias por los comentarios sobre la Feria de Libros sobre Relaciones Internacionales del Instituto. Me parece que la presentación ha sido muy completa. El libro realmente, lo insistimos, es una herramienta de gran utilidad para estudiantes, para profesores, para quienes quieran adentrarse en el mundo de las relaciones internacionales a través de la política exterior de México. También nos lleva de la mano de una manera francamente muy interesante. Entonces, nuevamente, el llamado a que quienes lo quieran comprar de aquí al viernes en el instituto, tenemos una mesa, pasen, dense una vuelta y vean las demás obras. Y agradecer finalmente al embajador Ruiz Cabañas, al doctor Jorge Chabat, al doctor Jorge Esquiabón y al doctor Rafael Velázquez Flores por la generosidad de su tiempo para presentar esta obra tan importante en la Feria del Libro del Instituto Matías Romero. Muchas gracias a los cuatro y como siempre, pues encantados de trabajar con todos ustedes. Y antes de finalizar la transmisión, yo quiero también anunciar que el día de mañana iniciaremos la Feria del Libro a las 10 de la mañana. Vamos a presentar esta obra del Colegio de México, Embajadores de Estados Unidos en México, Diplomacia de Crisis y Oportunidades, un libro del Colegio de México, y se va a transmitir la presentación en la cuenta Facebook de la Secretaría de Relaciones Exteriores, toda vez que el evento lo van a encabezar el secretario Marcelo Ebrard y la presidenta del Colegio de México, Silvia Yorguli. Entonces, la cita es para mañana a las 10 de la mañana, a las 10 en Facebook de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hasta entonces, nos vemos y nuevamente muchas gracias. Buenas tardes. Gobierno de México.